Bueno, entonces yo les voy a presentar lo que son los bloqueos de rama y bloqueos auriculoventriculares y lo que sería la introducción a la cardiopatía isquémica. Bueno, para empezar con los bloqueos de rama, ¿qué es un bloqueo de rama? Pues son bloqueos que causan retrasos o defectos en la conducción eléctrica intraventricular, afectando a las ramas auriculoventriculares del sistema de conducción intrínseca del corazón. Eh, en cada sección les voy a dejar como unos puntos clave y luego vamos a desarrollar un poquito más el tema. Bueno, entonces ya dijimos que se refiere a un retraso de la conducción de los impulsos eléctricos a través de todo el sistema de conducción auriculoventricular, que vendrían siendo las dos ramas, tanto derecha como izquierda, que van a ser las que conducen el impulso eléctrico desde el nodo auriculoventricular hacia pues todo la extensión de ambos ventrículos. Que es lo que ya les resumí un poquito lo que viene aquí. Ay. Bueno, los bloqueos de ramas, hay diferentes tipos de bloqueo de rama, pero todos cuentan con características comunes en el electrocardiograma, que van a ser un QRS ensanchado y una alteración en la configuración e inversiones de la onda T. Aquí tenemos unos pequeños ejemplos que son los criterios electrocardiográficos de los bloqueos de rama, tanto derecha como izquierda, porque no los vamos a ver iguales ni en el mismo segmento ni en las mismas derivaciones. Pero tienen la característica de que, por ejemplo, el bloqueo de rama derecha tiene un QR ancho mayor de 0.12 segundos, al igual que en el bloqueo de rama izquierda. El complejo QRS en electrocardiograma nos mide, como ya sabemos, la despolarización ventricular y las condiciones normales que deberían ser menores de 0.12 milisegundos. La onda Q a veces no la encontramos o no existe, pero esto no es indicativo de una patología. Cuando la encontramos es estrecha, tiene una duración mayor a 0.04 segundos y menor de 1 a 2 milímetros de amplitud. En el bloqueo de rama derecha vamos a tener que el QRS es ancho, tiene un patrón en B1 que sería RSR' y en B6 que es QRS, al cual conocemos como un patrón en orejas de conejo. Si se fijan aquí en la tablita esta que dice en B1, el patrón de QRS, podemos ver que el segmento QRS tiene esta forma como de orejitas, por eso le llaman en orejas de conejo. Ahorita les muestro una imagen que se ve un poquito más esquematizada. Y en el bloqueo de rama izquierda tenemos un QRS ancho, al igual que en el derecho, un patrón en B1 de RS ancho y en B6 de R grande y ancha. A este le llaman como patrón en forma de cono de lado, si no me equivoco, ahorita lo vemos también más ejemplificado. Acá no avanza. Ya está. Bueno, aquí tenemos en un electrocardiograma completo, podemos ver que aquí en el círculo se nota este pequeño patrón. Bueno, se ve un poquito pequeño, pero podemos notar el patrón de orejas de conejo aquí. Ahorita creo que puse una imagen que se ve un poquito mejor. Y acá sería un bloqueo de rama izquierda como más típico, ¿no? Y en la mayoría de los casos, las mejores derivaciones para valorar un bloqueo son tanto B1 como B6, porque son en las que se ve reflejado de una mejor manera. Y en muchos casos, solamente B1 ya nos da un diagnóstico más preciso. Aquí está la imagen de lo que les decía, el patrón en orejas de conejo para el bloqueo de rama derecha y este que parece como el cono de un helado en el bloqueo de rama izquierda. Muy buena analogía, Jorge. Gracias. Los bloqueos de rama derecha son los más frecuentes,
porque la derecha es una rama que es un poco más delgada y aparte es más vulnerable. Este suele indicar una patología más leve cuando se asocia a distintos problemas cardíacos. También hay una cosa muy importante, Jorge. Sí, Bloqueo de rama derecha puede ser una variante normal hasta en un 20% de todos, como normal, sin ninguna patología. sí, lo leí. No estoy seguro si lo puse un poquito más adelante, Ah, bueno. pero sí lo leí. Y el del lado izquierdo, en el 90 y tantos por ciento es patológico. Estas van a ser preguntas de examen. Ok, sí. Adelante. Entonces, como ya lo dijo usted, el bloqueo de rama izquierda es indicativo de una patología más grave, ya que la afección puede ser mayor por ser una rama que es más gruesa, más fuerte y más ancha. Entonces, es una rama más resistente y el hecho de que ya se vea afectada es porque la patología ya está causando problemas. Entonces, cuando el bloqueo es un hallazgo casual, sin indicativos clínicos, debemos hacer un seguimiento para poder descartar que haya una patología y poder valorar o no si debemos hacer una consulta de cardiología eh, y derivarlos pues con un especialista, ¿no? Si, si estos son sintomáticos, debemos hacer un diagnóstico diferencial, como en cualquier enfermedad. Debemos ser precavidos y derivarlos al servicio de urgencias hospitalarias más cercano en caso de detectar alguna patología. Bueno, tenemos que existen diversas causas por las que se pueden producir un bloqueo de rama y debemos saber cómo se relacionan con estos. Por ejemplo, en un bloqueo de rama derecha es muy frecuente en la población sana, como nos dijo ya el doctor, es en más del 50% de los casos realmente no indica una patología y puede coexistir con enfermedades cardíacas y de las arterias coronarias. Este se asocia a un infarto agudo del miocardio del 3 al 7% de los casos, ya que pues realmente, como ya lo hemos dicho, es en la mayoría de las veces no es indicativo de una patología. El bloqueo de rama izquierda en un 90% de los casos suele encontrarse con una cardiopatía de base. Es un poco más, ¿eh? Entonces yo creo lo leí Está bien, en algún está lugar bien, un poquito pero ese es desactualizado. siempre el punto más importante entre las dos es que si nosotros encontramos un bloqueo de rama derecha, tranquilo, si el paciente está clínicamente no tiene síntomas ni signos, no hacemos nada más. Pero un bloqueo de rama izquierda sí tenemos que hacer un estudio integral. Dentro de ellos, ecocardiografía. En Sí, un de bloqueo de rama. hecho, las ecocardiografías son estudios muy utilizados actualmente, son creo de los mejores estudios diagnósticos que podemos tener. Ya les decía de la vez anterior, Jorge, que difícilmente ya tenemos toda la confianza con nuestro oído, que cuando dudamos, mejor hay que hacerle un ecocardiograma. O casi siempre mejor hay que hacerle un estudio integral y es el ecocardiograma. Sí, exactamente. Bueno, el bloqueo de rama izquierda es más usual en personas ya con una edad avanzada y normalmente estas cuentan con alteraciones cardíacas. Eh, las etiologías más habituales son la cardiopatía hipertensiva y la miocardiopatía, ya sea estas aisladas o combinadas con alguna otra patología. Suelen ser marcadores de cardiopatías isquémicas, de hipertensión de larga evolución y miocardiopatías o valvulopatías que llegan a ser más graves. Bien. Se puede observar en el infarto agudo miocardio en el del 2 al 4% de los casos y la presencia de un marcapasos nos puede ocasionar una morfología en el electro Electro. que pudiera llegar a parecer un bloqueo de rama izquierda si el electrodo está en el ventrículo derecho. Claro. En la imagen, pues podemos ver más o menos cómo se ven reflejados los patrones eléctricos en el electrocardiograma de los distintos puntos de conducción que tenemos en el sistema de conducción eléctrica del corazón. De aquí
pues podemos deducir porque cuando hay un bloqueo de rama vemos reflejado en qué zona del electrocardiograma gracias a este esquema. Y aquí pues unas tablitas con unos resúmenes un poquito más compactos de las principales causas de los bloqueos de rama, tanto derechos como izquierdos. Bueno, su tratamiento en un bloqueo que es nuevo, asintomático y como un único dato aislado en la consulta, pues no vamos a requerir más que una observación, si así lo decidimos, para observar que no vaya a evolucionar en algo que sea pues más grave. Solamente en el lado derecho, Jorge. Ajá. En el lado izquierdo sí hay que hacer un estudio integral. Hay que hacer ecocardiograma. Es más, va a ser pregunta de examen. Ok. Si está Recuérdenlo todos, asintomático, por favor, recuérdenlo todos. Es probable que podamos encontrar algún paciente asintomático con bloqueo de rama izquierda. Es indicativo de hacerle un ecocardiograma. Pregunta de examen a todos. Adelante, Jorge. bueno, cuando el paciente está asintomático, esto pues, nos guiaremos de forma clínica por los exámenes, los interrogatorios, pues toda la cuestión clínica y los hallazgos obviamente del electrocardiograma que van a apoyar nuestro diagnóstico. En estos casos, pues debemos valorar, según el contexto clínico, derivarlo a un servicio de urgencias hospitalarias para darle un seguimiento y un tratamiento adecuados y oportunos. Aquí tenemos también en un pequeño esquema un manejo de una derivación de rama izquierda un poco más resumido. Pero, Jorge, hay una cosa muy importante. No es el manejo del bloqueo. Es el manejo del paciente que tenga el bloqueo. Si el bloqueo es de rama derecha, déjenlo tranquilo. Si el bloqueo es de rama izquierda, hay que hacer ecocardiograma, aún asintomático, por favor. Así debemos ya de sistematizar el estudio integral de los pacientes con bloqueo de rama izquierda. Ok, entonces para modificar el esquema, para ponérselos ya, para subírselos, que quede ahí claro que hay que hacer el ecocardiograma. Sí, el del lado izquierdo. Y en esta otra, pues es el lado derecho, en el que pues el paciente asintomático seguimos una observación meramente preventiva Exacto. y ya un paciente sintomático, pues ya vamos a tomar uno u otro camino. Claro, si el paciente además del bloqueo de rama derecha está sintomático, que en la gran mayoría, cuando nos consulta un paciente y que le encontramos un bloqueo de rama derecha, es un neumópata crónico. Pues hay que hacer un estudio integral. Adelante. Bueno, ahora pasamos a los bloqueos auriculoventriculares. Ay, el bloqueo auriculoventricular es una interrupción parcial o completa de la transmisión de los que proceden de las aurículas a los ventrículos. La causa más frecuente pues, es la fibrosis y la esclerosis idiopática del sistema de conducción. El diagnóstico se va a basar en el electrocardiograma, como la mayoría de las patologías del corazón, en los síntomas y el tratamiento pues va a depender del grado del bloqueo, pero si se considera necesario, pues normalmente suele requerir un marcapasos. Las causas más comunes que tenemos para los bloqueos auriculoventriculares son la fibrosis idiopática y la esclerosis del sistema de conducción, como ya lo había dicho, en alrededor de un 50% de los pacientes que presentan un bloqueo auriculoventricular, o una cardiopatía isquémica en el 40% de los casos. El otro 10% de los casos lo vamos a repartir entre medicamentos, normalmente suele ser por betabloqueadores o bloqueantes de los canales de calcio. La digoxina también y la amiodarona son medicamentos que también suelen causar frecuentemente estos problemas, entre el aumento del tono vagal, valvulopatías, cardiopatías congénitas, trastornos genéticos y otras causas.
El bloqueo, como ya lo dijimos, puede dividirse en varios. Hay una clasificación. Grados, ¿Vale? grados, sí, está bien. Sí, la clasificación se divide en 3 grados. Los dos primeros son incompletos y el tercer grado son bloqueos completos del sistema de conducción auriculoventricular. En el primer grado tenemos un bloqueo en el que la conducción se hace más lenta, pero no en todos los latidos va a reflejar el bloqueo. Después de todas las ondas P normales, vamos a encontrar un complejo QRS, pero el intervalo de PR va a ser más prolongado de lo normal, que normalmente deben ser menor a 0.2 segundos. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos la onda P y luego una prolongación del segmento PR y luego el segmento El complejo ventricular. QRS. Ujú. Y la onda T ya están como normalmente lo veríamos. El Pero PR, la como ven característica, todos, es fijo y es mayor de 0.20, pero siempre va precediendo a un complejo ventricular. Ese es el bloqueo de primer grado. sí, la diferencia con otros grados es que siempre vemos la onda P. Exacto. El de segundo grado tiene dos divisiones, pero la característica es que vemos algunas ondas P normales, seguidos de su complejo QRS, pero en algunas ocasiones ya no vemos el complejo QRS después de la onda P. A este MOVITS 1 se le llama así por ese fenómeno de Wenckebach. Va alargándose progresivamente el PR. En el tercer complejo ya no hay actividad ventricular. En el primer complejo el PR es más corto, en el segundo complejo es más largo y en el tercero ya no existe actividad ventricular y se vuelve a repetir en los restos de los que siguen. Ese es el MOVITS 1 con PR progresivamente prolongado hasta que desaparece una actividad ventricular. Y vean el MOVITS 2 con PRs fijos que desaparece una actividad ventricular como en el tercer complejo que está abajo. Jorge. Sí, y en estas imágenes me parece que se ve muy, muy claro. Sí. Igual ahorita, después de que les explique todos, vamos a ver un cuadro un poquito más claro con los resúmenes de cada uno de los grados y distinguiendo un poquito mejor en los electrocardiogramas. De acuerdo. El de tercer grado ya tenemos un bloqueo completo. Como pueden ver, en el electrocardiograma no existe una relación entre las ondas P y los complejos QRS. Vemos ondas P que se generan A su en frecuencia normal ajá, de disparo está como a 355, está como a 110 la frecuencia de la aurícula y del ventrículo 357 como a 30, 40. sí. Entonces, el ritmo subyacente, que aquí va a ser un ritmo de escape de la unión de los complejos QRS, son estrechos y en una frecuencia de aproximadamente 65 latidos por minuto. La función cardíaca va a estar mantenida gracias a marcapasos de escape en la unión auriculoventricular o los ventrículos. Sí, pero esos ritmos de escape son extras. Esta conducción que estamos viendo en este electro es de conducción idioventricular, que la frecuencia es regular, Jorge. Ujú. Cuando estamos viendo escapes, es agregado a esta frecuencia para aumentar un poquito más la frecuencia de disparo o de la contracción del corazón. ¿Me expliqué para todos? Este es un ritmo idioventricular, o sea, es un ritmo lento y complejo. El complejo es ancho. La relación entre las aurículas y los ventrículos no existe. Cada quien está latiendo por normal, por su vía, pero no hay una interrelación entre los dos.
Y cuando tenemos un ritmo de escape, entonces suma a esto para aumentar la frecuencia, Jorge. Pero Sí, aquí no hay escape. En este trazo no hay. ok. Sí, el problema de aquí es que como es un bloqueo completo del sistema auriculoventricular, ¿Sí? del sistema Ahorita auriculoventricular, las aurículas laten en su ritmo y los ventrículos tienen que usar no el impulso de las aurículas porque existe el bloqueo, entonces tienen que recurrir a otros modos de activar a su la conducción automatismo eléctrica. normal, a su automatismo del Purkinje, que son los sistemas más alejados, y que ahí precisamente por eso está el complejo más ancho. Ujú. Se le llama ilioventricular. Y aquí está lo que les decía, un pequeño resumen de cada uno de los bloqueos, cada uno de los grados y sus respectivos electrocardiogramas. En estos me parece que se ve un poquito mejor que en los pasados, Muy cada bien, una de las características que tienen. se ve muy bien. Su tratamiento, pues la mayoría de los pacientes van a requerir un marcapasos, que los tenemos aquí en las imágenes. Eh, Solamente cuando haya signos y síntomas, principalmente síntomas, Jorge. ok, sí. Ah, me faltó mencionarles los síntomas Así, que los más comunes son fatigas, mareos posturales e intolerancia a los esfuerzos, que nos va a dar, pues obviamente, la dificultad para respirar, etcétera, etcétera. y síndromes presincopales, pero en ocasiones un paciente con un presíncope puede caerse y golpearse. Cuando es un bloqueo de segundo grado MOVIS 2, más que el paciente se caiga y se golpee, es indicativo de colocarle un marcapaso. Al otro de primero y de segundo grado MOVIS 1, habría que seguirlos. El de tercer grado, perdón, a ese sí, totalmente requiere un marcapasos. Ok. Bueno, si el bloqueo se debe a fármacos, pues hay que Retirarlo. hacer o una suspensión o un cambio de fármaco que deje de causar ese problema. Y en algunas ocasiones es necesario poner un marcapasos temporario. Muy bien. El infarto agudo de la cara inferior del miocardio suele reflejar una disfunción del nódulo auriculoventricular y podría responder a la administración de atropina o resolverse en forma espontánea tras varios días sin mayor complicaciones. Es correcto. Un bloqueo que es causado por un infarto agudo de la cara anterior del miocardio suele reflejar una necrosis miocárdica que va a comprometer al sistema de His Purkinje y requiere de la inserción de un marcapasos intracavitario de inmediato. Estos suelen ser casos de urgencia y suele, cuando no es posible colocarse el marcapasos intracavitario, ponemos uno externo hasta poder colocar ya el definitivo.